Agentes agredieron a una mujer negra. Segundos después, ella dijo, «Soy la nueva jefa». El sonido del impacto resonó contra los muros de mármol del vestíbulo del ayuntamiento, y por un instante todo parecía detenerse. El eco del golpe, una risa corta que no llegó a reírse de verdad, el zumbido de las luces fluorescentes y el tic-tac de un reloj en la pared que marcaba una indiferencia antigua. La mujer se sostuvo en el mismo lugar en el que había recibido el empujón. No retrocedió. La placa delgado sobre su pecho brilló como si fuera un faro pequeño en la penumbra. Sarah Johnson, jefa de policía, recién nombrada esa misma semana. Había una mezcla de vendedores que habían venido por permisos en el primer piso, funcionarios con papeles enrollados y empleados municipales con cafés temblorosos. El oficial que la había empujado, Michael Torres, sonreía con desprecio, una sonrisa que se quería amenaza. Sus compañeros retrocedieron unos pasos, alimentando la escena con miradas que se repartían entre la complicidad y la duda. Un par de voces murmuraron algo que sonó a burla, otras más cercanas objetaron. Alguien mencionó un apellido. Alguien más, en voz baja, sugirió un chiste cargado de racismo, pero quedó apenas como un rumor. Nadie lo dijo entero. Sarah inspiró, y la calma en su rostro era una potencia contenida. No había teatralidad, no había rabia sin control. Ella miró a Torres y a las personas que se agrupaban, midiendo la temperatura del aire, la geometría del miedo. Había pasado la primera semana en el cargo escuchando arreglos, favores y promesas. Sabía que el poder no solo se ejercía con órdenes públicas, sino con silencios comprados y lealtades forjadas en la sombra. Hoy descubría una expresión de ese poder en una agresión en plena entrada del ayuntamiento. Los flashes de cámaras de móviles comenzaron a titilar, expectantes, como luciérnagas. «¿Qué te pasa?», dijo Torres, con voz que intentaba sonar autoritaria y que en realidad delataba nervios. Sarah no alzó la voz. Habló con una claridad que hizo que el ruido cayera un par de decibeles. «Soy la nueva jefa». Las palabras atravesaron el murmullo como un bisturí. Fueron pocas, directas, imposibles de interpretar como una queja personalista. En esa frase, envuelta en una calma absoluta, había un aviso. De ahora en adelante la institución tenía ojos propios, aunque en ese mismo momento pareciera que un cuerpo no estaba acostumbrado a obedecerlos. La frase también fue un llamado a la responsabilidad pública, una reclamación de autoridad moral que no dependía de tratos bajo la mesa. El alcalde Richardson apareció unos segundos después, como siempre rodeado de asistentes y de un halo de preocupación calculada. Sus manos buscaban un apoyo, un atril, un escritorio, y su sonrisa era la fórmula practicada de quien debe apaciguar para no empeorar. Intentó mediar con efectos de alivio para los transeúntes. «Vamos a mantener la calma, por favor», dijo el alcalde. «No vamos a permitir escenas». ¿Qué ha pasado exactamente? La cámara de un periodista apuntó directamente hacia la cara de Sarah. La frase se convirtió en titular instantáneo en los móviles de la gente congregada. «Soy la nueva jefa». Gritos de solidaridad tímida se mezclaron con el murmullo indignado de aquellos que habían presenciado agresiones con anterioridad en el mercado y que ahora reconocían, sin nombrarlo todavía, un patrón. Sarah sintió en su piel el peso de los ojos de la ciudad. No era una mujer cualquiera. Era la cara visible de una promesa que hacía meses había generado críticas y esperanzas por igual. Había sido nombrada porque la administración quería un cambio. Había aceptado porque lo que sabía del lugar le impedía callar ante la corrupción. El empujón de Torres no era un incidente aislado, era la expresión de un ecosistema. Cuando la tensión amenazó con romperse en insultos, la jefa trasladó la escena a otro territorio. Su voz, más baja, llegó sin remate pero firme. «Bloqueen las salidas. Nadie sale del edificio hasta que revisemos las cámaras». Era una orden de procedimiento, rotunda y sin espectáculo. No llamaba a linchamientos ni arengas. Pedía pruebas, cuerpos, fechas, archivos. En esa línea había algo que desarmaba tanto la violencia como el intento de protegerla. Una reacción institucional ante una falta institucional. Un murmullo recorrió el vestíbulo. El alcalde adoptó una postura oficial, pero en sus ojos se percibía la incomodidad de quien entiende que los favores que se dan no se deshacen sin costo. Algunos oficiales cruzaron miradas, otros, como rostros jóvenes de la fuerza, mostraron alivio. La orden de Sarah tenía el efecto de convertir el lugar en escena de investigación. Eso, en sí mismo, alteraba las reglas del juego.
Quédate hasta el final para ver cómo una grabación cambió todo. Después del breve suspenso del primer momento, la escena se transformó en un tablero de trabajo. Sarah no se permitió la indulgencia de discursos largos. Repasó mentalmente el protocolo que había diseñado en su oficina durante la semana anterior. A quién llamar, qué pedir primero, cómo proteger la evidencia. Su experiencia, primero en el ejército y luego en la policía, le había enseñado que las reacciones en caliente podían destruir las pruebas más valiosas. Una decisión bien tomada en los primeros minutos podía determinar todo lo que vendría después. Ordenó que nadie tocara las cámaras ni los dispositivos móviles de nadie. Pidió la presencia inmediata de quien estaba a cargo de sistemas y comunicaciones. Marcus llegó 5 minutos más tarde, delgado, con auriculares siempre colgando del cuello, y una mirada que parecía calcular esquemas y archivos con la misma facilidad que otros calculan billetes. Marcus trabajaba desde la sala de informática del edificio, conocía los backups, los servidores y las rutas de almacenamiento. Sarah supo instantáneamente que necesitaba a alguien con manos técnicas, pero que actuara bajo su férrea cadena de custodia. Marcus asintió, sin preguntas. William apareció en escena poco después, encorvado por la edad y el trabajo, con las manos todavía manchadas de cera de pisos y el olor a pasado de su uniforme de conserje. Había estado en el pasillo cuando ocurrió todo. Sus ojos se movían con una mezcla de miedo y resolución. Había algo que Sarah notó al instante. William miraba como quien guarda una memoria que podría arder si nadie la cuida. Aún antes de que se le preguntara, ofreció algo en su mano, un pequeño pendrive envuelto en un trozo de papel. Lo había encontrado en uno de los calentadores del sistema de climatización, entre tornillos y polvo, mientras barría la noche anterior. No parecía tener valor para cualquiera que no supiera de cámaras y de copias. Para Sarah, sin embargo, era una promesa de prueba. «No lo toques», dijo ella a Marcus cuando llegó a las manos del técnico. «Clasifícalo como evidencia. Necesitamos cadena de custodia». Actuó con la precisión de quien ha aprendido que los procedimientos son las barreras contra la impunidad. No hubo espectáculo. Fue una colocación de piezas. Amy Parker estaba cerca, atrás, a la sombra de un pilar. Era joven, de la sección de patrullaje, con la mirada de quien ha visto cosas que no cuentan fácilmente en público. Al principio vaciló, mirar, no mirar, ser parte o no. En su rostro había rastros de angustia contenida. Era la testigo que ningún poder quería tener. Había grabado episodios de abuso en su teléfono, por miedo a lo que pudiera pasar si no lo hacía. Pensó en su familia, pensó en los días que el dinero faltó, pensó en su propia necesidad de mantener el puesto. Y sin embargo, se acercó cuando Sarah le pidió que se acercara. «Vi esto antes», murmuró, apenas. «No siempre arriba, en el mercado. A veces fuera de turno. Algunas cosas que parecían coincidencias». Sarah no necesitó insistir. La promesa institucional que había pronunciado hacía unos minutos requería las piezas que Amy tenía. Pero había otro tipo de evidencia. Rosters, registros de turnos, transacciones en efectivo que no figuraban en ningún libro oficial. Eran esos patrones intermitentes, como pulso, los que delataban una red. Y en el fondo de todos ellos estaba otra persona. Robert Hayes, director del departamento, hombre con una sonrisa diplomática y una mano larga en la contabilidad de favores. El nombre de Hayes aparecía en la mente de Sarah como una sombra que atraía todo tipo de corrosión. La investigación se desplegó como si fueran hojas de un libro. Marcus se instaló en la sala de servidores. No explicó nada técnico a la mujer ordenada en el vestíbulo. Simplemente trabajó. Recuperó archivos de respaldo. No los hackeó. Desenterró copias que el propio sistema mantenía por seguridad y por costumbre o negligencia de quienes ocultaban cosas, habían sido almacenadas en rutas secundarias. Encontró fragmentos de vídeo de la cámara del pasillo que mostraban el primer empujón. Encontró segmentos de audio que cuando fueron limpiados de ruido de fondo, revelaron el timbre de ciertas voces. Uno de esos archivos contenía una conversación que, sin nombrarla explícitamente, hablaba de aumentar las cuotas y de encargarse de ciertos vendedores que molestaban el flujo de ingresos. En esa conversación se distinguió una voz clara, la de alguien con autoridad. Los investigadores no inventaron lo que no había, identificaron lo que estaba presente.
Mientras tanto, William explicó a Sarah que había observado durante meses cómo algunos oficiales recibían sobres en los baños de servicio, cómo los vendedores se apartaban a la hora de pagar por un permiso especial. Había señales que, tomadas individualmente, parecían pequeñas irregularidades. Juntas, formaban un patrón. Había huecos en los turnos, horas que aparecían asignadas en las listas, pero que nadie recordaba haber ocupado. Y otros eran los llamados turnos fantasma, hojas impresas que dibujaban presencia y que no coincidían con la realidad. Si esos documentos y las grabaciones coincidían, se abría una vía para conectar rostros con pagos. Hayes, en su despacho con vistas al parque, recibió noticias de la orden de cierre con una calma que buscaba ser indiferente. Sabía que algo se movía. Su mano buscó el teléfono, las palabras de un concejal aliado, un mensaje que pedía poner paños calientes. Hayes escogió otro camino. Primero, la cautela. Mandó a algunos oficiales a vigilar la zona, a desviar la atención. Pero la orden de Sarah estaba en marcha. Cámaras bajadas, dispositivos sellados, la presencia de Marcus como custodio técnico. Nada que pudiera tocar la evidencia de forma simple escapaba ya. La Cámara del Ayuntamiento, una de muchas que apuntaban al mercado, mostró en días distintos la misma rutina. Oficiales acercándose a vendedores a ciertas horas, conversaciones en voz baja, sacos de dinero pasados en esquinas que parecían demasiado pequeñas para cargar riqueza. Al cruzar esos vídeos con los rosters, Marcus descubrió coincidencias. Ciertos nombres aparecían en los horarios de las pagas, pero estaban desplazados en fechas de permisos. Había una geometría que funcionaba como red, ingresos en efectivo que no aparecían en las arcas, oficiales que cambiaban sus turnos sin registros oficiales, y un flujo que implicaba a más de uno. Sarah, al ver las pantallas con las múltiples ventanas, sintió el mismo sentimiento con el que se mira una enfermedad extendida, la constatación de que algo no solo estaba enfermo, estaba institucionalizado. En una de las grabaciones, un audio de pequeño formato que Marcus había limpiado con cuidado, se escuchó la voz asignada a Robert Hayes y otra que los técnicos reconocieron como la de un concejal, Richards. Hablaban con naturalidad sobre hacer que los vendedores entiendan quién manda. No pronunciaban amenazas explícitas, utilizaban eufemismos que, en su cotidianidad, sonaban normales. Pero esa normalidad encubría el plan de extorsión. La conversación, extraída de un teléfono antiguo que un empleado había dejado en un armario, encendió una alarma en la sala. No era solo un empujón en el vestíbulo. La trama salía de los pasillos del mercado y se extendía a las oficinas. Amy, temblando, dejó sobre la mesa del despacho de Sarah una memoria con vídeos de su teléfono. Fueron tomados con miedo, a escondidas, muchas veces por la madrugada. En ellos se veía a oficiales acercándose a puestos de frutas a la hora en que la plaza estaba desierta, exigiendo una parte a cambio de no multar o de permitir un puesto fuera de horario. En una de las grabaciones, una mujer lloraba mientras entregaba dinero. No estaba claro si era una multa o una extorsión. Esas imágenes, juntas con los rosters y con el audio entre Hayes y Richards, formaban un caso que ya no podía tratarse como incidente aislado. Sarah lo entendió en el silencio que siguió al visionado. No obstante, la jefa era consciente de los peligros de avanzar sin cuidado. Había que proteger a quienes habían grabado. Había que blindar procedimientos para que ninguna prueba se perdiera. Había que pensar en la seguridad de Amy, en la estabilidad de William y en la integridad de Marcus. Por eso, lo primero fue crear rutas seguras, documentos sellados, copias en lugares distintos, avisos a instancias superiores y comunicaciones discretas con el Departamento de Asuntos Internos. Sarah sabía que, al tocar a Hayes, ya no habría marcha atrás. Tocar a Hayes era tocar una red que, si reaccionaba, podía hacer mucho daño. Las primeras reacciones dentro del departamento se repartieron en líneas previsibles. Algunos, amigos de la vieja guardia, miraron a Sarah con reproche. Habían sido parte del mecanismo o habían mirado para otro lado. Otros, sobre todo los agentes jóvenes, parecían respirar por primera vez con algo parecido a esperanza. Entre esos últimos, un suboficial llamado Jackson se acercó al despacho y con voz que buscaba ser equidistante, dijo: «Si necesita testimonios, podemos hablar. No todos estamos del lado de lo que hacen algunos». Esa frase, pequeña, era un canal por el que podría entrar la reparación.
Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos oficiales hicieron una pared de silencio, por miedo. Otros, preocupados por las consecuencias económicas que implicaba perder un ingreso paralelo, negaron saber algo. Alice, una veterana con 20 años en el cuerpo, miró a Sara como si quisiera decir: «Tú no sabes lo que hemos tenido que proteger para llegar hasta aquí». No era simple lealtad, era supervivencia. Sara comprendió que reorganizar la estructura no solo consistiría en procesar a culpables, sino en construir alternativas que mitigaran la tentación de volver a prácticas corruptas por necesidad. Mientras tanto, fuera del ayuntamiento, el mercado se agitaba con notas de inquietud. Los vendedores habían oído los rumores. Algunos gritaban desde las ventanas superiores. Otros, con miedo, seguían vendiendo. En las redes se viralizó un vídeo con el empujón y la frase de Sara. Los comentarios fueron una mezcla de indignación, escepticismo y esperanza. Personas que nunca antes habían prestado atención al mercado comenzaron a seguir de cerca lo que allí ocurría. Sara, por su parte, no buscaba la cámara. No le interesaban los titulares. Quería pruebas. Ordenó que un equipo de asuntos internos comenzara a cotejar la documentación financiera, recibos, permisos, hojas de caja. Marcus, con su equipo reducido, cruzó las fechas de las grabaciones con las entradas de los rosters. William, que había pasado décadas recogiendo datos en sus rondas nocturnas, halló anotaciones en un cuaderno viejo, nombres, sumas, notas como pago pasado o cumplido. No eran pruebas legales por sí solas, pero encajaban con la imagen que se estaba formando. La tarea era delicada. Cada evidencia debía sostenerse frente a la nada y frente a la negación. Sara se convirtió en la articuladora de esa estrategia. Su forma de moverse era metódica. Entrevistas a testigos en salas cerradas, sellado inmediato de dispositivos, copias encriptadas en servidores protegidos y, donde hacía falta, desplazamiento de recursos para cuidar a quienes se arriesgaban. Ella no alentó la venganza privada. Avisó que la ley y los procesos eran el camino. Sabía que la ira no era prueba y que actuar con precipitación podía anular todo. En un día particularmente tenso, un archivo de audio, recuperado de un teléfono que William dijo haber encontrado entre unas cajas de archivo, mostró una conversación entre Hayes y un tercero no identificado, que hablaba con naturalidad de ajustar las cuotas y de controlar a los proveedores del mercado. Esa charla fue el indicio que faltaba para conectar la red. Sara escuchó el audio 2 veces, concentrada, mientras Marcus hacía anotaciones. No había palabras explícitas de amenaza, pero la intención estaba clara: orden, control y ganancias. Ajustar las cuotas era la forma amable que usaban para referirse a los cobros ilegales. Sara llamó a un par de oficiales de confianza y les solicitó discreción absoluta. Reunió a Amy en una sala lateral y la miró con una mezcla de gratitud y responsabilidad. «Si colaboras, protegeremos tu identidad hasta donde sea legal», dijo. «Pero si contamos con tu material, tendremos que ordenar interrogatorios, solicitudes formales, todo lo que conlleva. ¿Lo sabías?» Amy asintió, conteniendo la respiración. No era una decisión pequeña. A partir de aquel momento, su vida podía volverse un blanco. Sara lo sabía, y por eso ordenó medidas de protección. También convocó a su asesor legal, para asegurar que cada paso siguiera un protocolo que blindara a los testigos y a la evidencia. En la sala de servidores, Marcus encontró algo que le hizo fruncir el ceño. Ciertas grabaciones parecían haber sido editadas, como si alguien hubiera tratado de borrar segmentos incómodos. No era un indicio de imposibilidad de reconstrucción, era más bien un desafío técnico que Marcus disfrutó resolver a la manera de un rompecabezas. Recuperó fragmentos eliminados, superpuso pistas de audio y reconstruyó conversaciones. A medida que ensamblaba, apareció una imagen más nítida de la red. Actores con nombres, horarios, pagos y coberturas. Había patrones que no podían negarse. Fue en esa fase donde apareció una pieza inesperada, un documento impreso, con membrete antiguo que mostraba listas de turnos con anotaciones a mano. En ellas, al lado de ciertos nombres, aparecían siglas que nadie interpretaba de inmediato. William, con ojos cansados, apuntó hacia un nombre: Torres. En su cuaderno había notas que indicaban que el oficial estaba en ciertas fechas en lugares donde en teoría no figuraba. Esos solapamientos no probaban por sí solos la extorsión, pero encajaban con las grabaciones de Amy. La integridad del patrón aumentaba la probabilidad de que lo que veían no fuera un accidente. Días después, mientras Sara preparaba el registro formal de la investigación interna, llegó un mensaje anónimo a su correo institucional.
No confíes en todo el edificio. Mira el dossier en la caja 32 del archivo viejo. Ahí entenderás. Nadie supo de dónde salió el mensaje. Nadie lo pudo rastrear. Pero la caja 32 fue abierta por William, y lo que contenía no fue una revelación sensacional. Fue, al contrario, la confirmación de lo que ya se estaba armando. Recibos de pagos, notas a mano, sobrecitos rubricados con fechas que coincidían con los períodos que Marcus estaba reconstruyendo. En la carpeta también había una lista de nombres. Algunos eran oficiales, otros parecían comerciantes que por miedo habían dejado constancia de pagos. No había juicios escritos, no había sentencias, solo la materialidad de lo que el tiempo había acumulado. Mientras el rompecabezas se armaba, Hayes movía sus piezas. Emitió comunicados sobre la importancia de la calma y dijo en público que no toleraría deslealtades a su institución. Era la manera clásica de un hombre que busca proteger su red, prometer limpieza desde la altura, mientras sus manos intentan desactivar las pruebas. Llamó a reuniones a puerta cerrada con oficiales veteranos, les recordó las virtudes de la antigua guardia: discreción, protección mutua, continuidad. Les habló de su carrera, de los peligros de permitir que un nombramiento político desvirtúe la cohesión. No nombró nada de lo que se hablaba en las grabaciones, pero su intención fue clara en los pasillos: aislar a quien cuestionara. Sarah, por su parte, comenzó a preparar una estrategia de comunicación interna. No quería que la historia se convirtiera en un linchamiento mediático que dejara vulnerable a los testigos. Pero tampoco quería que Hayes pudiera moldear la versión de los hechos desde su escritorio. En su planificación empezaron a aparecer nombres: encargados de prensa, abogados, contactos en asuntos internos externos y representantes del municipio que podían asegurar imparcialidad. No deseaba el show, buscaba resultados. En una reunión cerrada con Marcus y William, Sarah explicó el plan básico: inmediata preservación de todo material, negociación de seguridad para testigos, análisis técnico de grabaciones y una línea de tiempo precisa que correlacionara pagos, turnos y agresiones. Propuso un cierre progresivo: iniciar con una serie de entrevistas discretas y, si las pruebas lo sostenían, avanzar a citaciones formales. No prometió condenas, porque sabía que la verdad no siempre se transforma en sentencia, pero sí prometió un proceso transparente. El primer interrogatorio informal se produjo con un suboficial relativamente joven, Bryant, a quien la nueva jefa vio temblar cuando se le mostró una de las grabaciones. Bryant negó conocer detalles, pero sus manos delataron nervios. Se disculpó por la incomodidad. Sarah no se lanzó en una acusación, planteó preguntas y dejó que la tensión hiciera su trabajo. A veces, cuando la evidencia es contundente, la piel del mentiroso se encoge y lo que parece una consistentemente preparada respuesta se derrite. Hayes, desde su despacho, presionaba sus contactos políticos. En su teléfono hizo llamadas a City Councilman Richards, que interpretó con cautela el desarrollo. Richards, hombre con influencia en obras y permisos municipales, tenía intereses supuestamente distintos, pero la conversación entre ambos que Marcus había rescatado los colocaba en la misma órbita de responsabilidad. Si quedaba probado que habían hablado de aumentar cuotas, la presión política se intensificaría. El juego se volvía peligroso. La investigación, sin embargo, empezó a revelar también un costado humano que complicaba cualquier juicio simplista. Algunos oficiales que participaron en cobros confesaban no por conciencia, sino por temor. Necesitaban ese ingreso extra para pagar deudas, para mantener a sus familias, para cubrir emergencias médicas. Otros habían crecido en una cultura donde ese tipo de arreglo era la norma. Sarah lo percibió como una invitación a políticas de reforma que no solo castigaran, sino que ofrecieran alternativas y caminos de reintegración. No buscaba excusas, quería ser eficaz en corto plazo y transformadora en largo plazo. La tensión aumentó cuando una periodista local, que no era amiga de nadie en particular, publicó un artículo con extractos de una de las conversaciones encontradas por Marcus. El artículo no revelaba nombres completos, pero hablaba de conversaciones que sugieren un esquema de cobro a vendedores del mercado. La difusión obligó a que Hayes adoptara un discurso públicamente más enérgico. El concejal Richards emitió una declaración defensiva. Tenemos que esperar a los hechos. Ambas frases eran procedimiento político. En la calle, sin embargo, la gente comenzó a tomar una postura más definida. Algunos pedían que la jefa actuara de inmediato, otros reclamaban paciencia, recelo de que un vendaval mediático pudiera destruir vidas sin causas. En la madrugada que siguió a la publicación, Marcus llamó a Sarah con voz agotada. Había pasado la noche revisando metadatos.
encontró enlaces entre transacciones que aparecían en cuentas intermedias y transferencias de individuos con nombres que podían vincularse a empleados públicos. No eran pruebas firmes de soborno, eran indicios que necesitaban correlación con testimonios y con la evidencia audiovisual que Amy había entregado. Sin embargo, la tendencia era clara: un circuito de dinero que no se explicaba por contratos ni permisos oficiales. Sarah sintió, por primera vez, la magnitud real del trabajo que tenía por delante. Organizó una mesa de trabajo en la que participaron Marcus, William, Amy y un pequeño grupo de oficiales de asuntos internos. La mesa tenía un mapa del sistema: cámaras, turnos, rutas de circulación de caja. Sobre la pared, una línea de tiempo mostraba con marcadores rojos las fechas de registros, las coincidencias en rosters y las grabaciones. No era un montaje espectacular, era trabajo minucioso. Esa noche en la sala hubo risas tensas, suspiros de incredulidad y momentos en los que la gravedad cayó con todo su peso sobre las personas presentes. Había algo desafiante en aquella mezcla, la certeza de que el sistema podía caer por su propio peso si se abrían las ventanas necesarias. Al amanecer, Sarah se detuvo un instante en el vestíbulo vacío. Las luces se reflejaban en el suelo. El edificio, que pocas horas antes había sido escenario del empujón y de la frase que ya circulaba por la ciudad, parecía respirar una calma nueva, tensa. Pensó en cómo pequeñas decisiones, ordenar el cierre del edificio en el momento justo, pedir que nadie tocara las grabaciones, aceptar la memoria entregada por William, podían transformar una agresión en una investigación capaz de cuestionar una red. Pero también sentía la llegada de una pregunta inevitable. Una vez que tienes las pruebas, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo sacarlas a la luz sin poner en riesgo a quienes las entregaron? ¿Cómo garantizar que los responsables enfrenten consecuencias y que la comunidad reciba reparación? Sarah no tenía respuestas definitivas, pero sí certeza de la ruta: institucionalidad, procedimiento, transparencia. Y mientras preparaba los primeros pasos de esa ruta, una llamada entró. Era el alcalde, con voz medida y cautelosa. Quería saber cómo iba todo. Sarah le explicó, sin vueltas, que las cosas eran más graves de lo que parecían, que había indicios de extorsión y que había que proceder con cautela, pero también con firmeza. El alcalde por un momento parecía comprensivo. Sin embargo, Sarah lo percibió pensando en su rédito político. Él le pidió paciencia. Sarah aceptó la palabra, pero sabía ya que la paciencia no podría convertirse en excusa para la inacción. El siguiente movimiento era claro en su mente: reunir pruebas suficientes para una confrontación pública controlada, mostrarlas sin estridencias, con orden, con legalidad. Poner a la institución frente a su responsabilidad, no para vengarse, sino para restaurar su función. La idea exigía coraje y cálculo a partes iguales. Cuando la noche volvió a caer, Sarah revisó una vez más la línea de tiempo. Había ventanas en las que todo encajaba con precisión: turnos fantasma, pagos en efectivo, conversaciones entre mandos y políticos que sugerían cuotas. Había testimonios entregados bajo miedo y archivos recuperados por Marcus. Había además una posibilidad de que algunos de los implicados se opusieran con todo lo que tenían. Sarah lo sabía. También sabía que si retrocedía, la sensación de impunidad se haría más fuerte. Si avanzaba, alguien podría pagar, y no solo con su puesto, podría pagarlo su familia, su estabilidad. En la oficina, Amy se acercó y dejó sobre la mesa una carpeta más gruesa que las que había traído. Eran registros, 2 años de documentos, dijo. Los había reunido con cuidado. Había sido arriesgado. Había considerado borrar todo y huir. Pero finalmente, la posibilidad de que alguien escuchara la inclinó a entregarlo. Sarah miró el contenido y sintió que el caso, por primera vez, tenía una densidad que no admitía medias tintas. Nuestra historia, hasta aquí, había comenzado con un empujón, pero aquel empujón y la simple frase que lo siguió, «Soy la nueva jefa», habían abierto una caja que contenía más de lo que ninguna persona en la sala había querido creer. Habían abierto la posibilidad de que lo oculto fuera visible y de que la institución que permitía la extorsión pudiera ser llamada a cuentas. Mientras los miembros del equipo ultimaban detalles para la siguiente fase, después de asegurar la integridad de las pruebas, contactando a un equipo legal externo y organizando medidas de protección para los testigos, se hacía evidente una cosa: lo que venía no sería fácil.
Algunos en la policía ya se preparaban para resistir y otros se movían en silencio para protegerse. Hay quien imaginó que Hayes reuniría aliados, quien sugirió que ciertos concejales moverían hilos, quien aconsejó prudencia extrema. Sarah cerró su carpeta, respiró y se volvió hacia quienes la rodeaban. «Haremos esto por pasos», dijo, protegiendo a los vulnerables, preservando las pruebas y siendo claros con la comunidad, no para hacer espectáculo, para hacer justicia. Las miradas se alinearon en su dirección. Amy, con ojos que por primera vez mostraban menos miedo que determinación. Marcus, que se frotaba las sienes con la fatiga de la noche. William, que sostenía su viejo cuaderno con la quietud de quien sabe que su testimonio puede pesar más que años de silencio. Atrás, en el despacho, la ciudad seguía su curso. Luces en los edificios, motores y voces que no sabían aún que algo en el tejido de la ciudad estaba por cambiar. En el filo de la madrugada, cuando las pantallas aún parpadeaban con fragmentos de vídeo y las copias estaban siendo duplicadas en servidores seguros, nadie en esa sala imaginaba que aquella frase, pronunciada segundos después de un empujón, se convertiría en el eje de un proceso de rendición de cuentas. Pero todos sabían que habían comenzado algo irreversible. Habían decidido que la agresión no sería ignorada. Habían decidido que la frase era más que una afirmación de cargo, era un mandato. Al otro lado del edificio, Hayes encendía una lámpara sobre su escritorio y releía las actas antiguas con una sonrisa que pretendía conservar la calma. Conocía el riesgo, sabía que la red tenía agujeros y, como un marinero que calcula las corrientes antes de moverse, comenzó a preparar su defensa. Dentro del vestíbulo, en la penumbra del primer piso, Sarah miró la imagen congelada del empujón en una de las pantallas. No era solo la evidencia de un acto de violencia, era el principio de la pregunta que ahora debía responder la ciudad. ¿Cómo, cuándo y con qué instrumentos? Se prometió no mover un paso sin que la comunidad supiera la verdad cuando los tiempos procedieran, ni sin que los testigos estuvieran protegidos. Su calma seguía siendo un arma. La ciudad entró en un sueño intermitente, pero algunas horas después, las redacciones amanecerían con la noticia. Al mediodía, el ayuntamiento sería un hervidero, y en esa inminencia descansaba la sensación de que lo que vendría implicaría una confrontación pública ineludible. Sarah lo sabía. El camino pasaba por exponer las pruebas, de forma que la ley pudiera actuar, que la política no pudiera enturbiarlas, y que la comunidad recuperara la posibilidad de confiar en quienes la protegen. En la madrugada, con la evidencia parcialmente asegurada y los primeros nombres en la lista de verificación, el equipo acordó los siguientes pasos. Se haría una citación a la cúpula para revisar las pruebas en una sesión interna. No sería un show, sería una confrontación técnica y rigurosa. Podía repetirse en la sala, donde las luces frías contrastarían con las voces calientes de la gente. Podía convertirse en el momento en que algunos, al ver lo que había en pantallas, confesaran, en que otros, por vergüenza o por protección, se atrincheraran. Sarah cerró la puerta del despacho y miró por la ventana. La ciudad tenía una capa de nubes bajas. En la distancia, el mercado aún abría sus puestos con la rutina de la mañana, insensible al vértigo institucional que empezaba a formarse en los pasillos del poder. Ella se prometió que la respuesta sería institucional y justa, pero firme. No era venganza la que la guiaba, era el deber. Afuera, alguien dejó una nota en el buzón del ayuntamiento. Gracias por no callar. Sarah la recogió, sin leerla. Sabía que había muchas voces aún desconocidas. Sabía también que el empujón había sido solo el detonante visible de una estructura de abuso más grande, y comprendió, con una claridad que dolía, que cualquier avance requeriría no solo pruebas, sino aliados dentro y fuera, paciencia y coraje. Mientras la ciudad despertaba por completo, el equipo se preparaba para la primera confrontación organizada. Habían asegurado las copias, programado entrevistas y dispuesto la protección para testigos. Había además una certeza que pesaba en la sala. Una vez abierto el mapa del caso, las fisuras del edificio se verían a la luz. No bastaba con tener indicios, había que convertirlos en una versión inapelable de la realidad,
con fechas, voces y caras. Había que dar a la ciudad herramientas para juzgar sin ruido y a los testigos garantías para no ser tragados por la venganza. Sara lo sabía, y por eso, en los días siguientes, todo se movió hacia una sola escena, la asamblea interna, el lugar donde la institución se miraría en espejo y decidiría si se limpiaba por dentro o se cerraba en torno a sus secretos. La convocatoria fue rigurosa. No era un acto mediático. Se citó a la cúpula, a asuntos internos, a miembros del Consejo Municipal y a un representante de la Fiscalía Regional. Se dispuso una sala amplia en la planta baja, con largas mesas y pantallas. Allí, Sara ordenó que estuviesen presentes Marcus con su equipo técnico, William con su cuaderno y las copias selladas, Amy con la carpeta que había reunido durante 2 años y un pequeño grupo de oficiales jóvenes que habían mostrado disposición a colaborar. También asistieron algunos veteranos, de pie en la periferia, con los rostros tensos. Entre ellos, Alice, una mujer de mirada dura que había pasado décadas en la fuerza, y el sargento Mills, cuyo historial de lealtades sería puesto en prueba. El aire era denso, había nervios, vergüenza y también expectación. No se trataba solo de probar culpabilidades, se trataba de saber si la institución podía admitir que había fallado con sus ciudadanos. Sara comenzó la sesión con palabras breves, medidas, no exaltación, no humillación pública gratuita. Habló con claridad sobre el propósito de esa reunión, mostrar evidencia, proteger a los testigos y permitir que la ley siguiera su curso. No busco espectáculo, dijo, busco pruebas, y si esas pruebas implican a personas que han estado fallando, que la justicia haga su trabajo. Aquí se hará por pasos, con transparencia y con rigor. Marcus fue el primero en explicar, sin tecnicismos, qué tenían. Mostró en pantalla una matriz sencilla, fechas, cámaras, rosters y transacciones. En ventanas superpuestas se vieron fragmentos de video que en su conjunto contaban la historia que Sara ya conocía. Oficiales que se acercaban a puestos del mercado a horas concretas, manos que recibían dinero en rincones, conversaciones a voz baja que al unirlas con los rosters dibujaban turnos que no correspondían a la realidad. Cuando Amy dejó sobre la mesa la carpeta de 2 años, el murmullo se transformó en un silencio expectante. Eran fotografías, notas, recibos, mensajes y videos que habían sido grabados con temor. En conjunto supusieron una línea temporal tan coherente que dejó poco espacio para la duda. No eran anécdotas aisladas, eran un patrón. «Esto no puede quedar en palabras», dijo Amy, con voz firme pese al temblor. «Aquí hay fechas, horas y nombres. Fueron noches en las que acepté el riesgo de grabar. No lo hice por venganza. Lo hice porque alguien tenía que guardar memoria». La proyección continuó. Marcus enlazó una conversación en la que se distinguía la voz de Hayes. Otra ventana mostró un extracto de mensajes entre alguien identificado como Richards y una cuenta intermedia. Un tercer fragmento correlacionaba turnos fantasma con entregas de efectivo. La sala fue llenándose progresivamente de imágenes que hablaban por sí solas. No había insultos reproducidos, no hacía falta. Las pruebas tenían la elocuencia del gesto captado. El dinero pasando, la mirada evasiva, los rostros que bajan cuando la cámara ilumina. Hayes permaneció sentado, su gesto compuesto con una frialdad que no llegó a ocultar la inquietud. Intentó intervenir, reclamó procedimientos, pidió que todo se hiciera con cautela y que no se atropellaran derechos. Era el argumento clásico del hombre en el centro de la red. Calma, espera. Protocolos que, en la práctica, suelen dejar que el agua siga corriendo bajo la alfombra. Sara le dio la palabra el tiempo justo y exigió que respondiera a lo que había en la pantalla. No se trataba de un condenatorio público sin base. Se trataba de que las pruebas exigían a la responsabilidad su reacción. El punto de quiebre llegó cuando Marcus se reprodujo, con la petición formal de la Fiscalía presente como observadora, un audio limpio que resumía la intención detrás de los eufemismos. La voz de Hayes, indiscutible, hablaba de ajustar las cuotas y de no dejar que algunos se salgan del sistema. No había amenazas directas en tono explícito, había una textura de mando. La combinación del audio con los registros de rosters, los recibos y los videos dejó a más de uno sin respuestas fáciles. Uno a uno, algunos oficiales comenzaron a apartar la mirada. La sala se volvió una urna donde las culpas se hacían palpables. El sargento Mills, con la voz quebrada, tomó la palabra. «No quiero excusas», dijo. «He defendido a compañeros. He mirado hacia otro lado.
pero hay líneas que no se cruzan. Si algo he aprendido en estos años es que el miedo hace que uno se apriete la boca. Yo cobré cuando mi hijo enfermó. Pedí dinero para medicinas. No lo digo para justificarme, lo digo para que entiendan que hay una cultura que empuja. Esa confesión abrió otra. Bryant, que días atrás había mostrado nerviosismo, reconoció haber recibido sobres. Jackson, hasta entonces equidistante, declaró que había aceptado presiones por miedo a perder su renta extra. No todos confesaron por remordimiento. Algunos lo hicieron porque la evidencia los cercaba y preferían decir antes que ser empujados. Otros, en cambio, se atrincheraron en el silencio y en la negación. Alice, la veterana, miró a Sarah con dureza y luego, con voz contenida, habló de una ética rota por generaciones. Fue una exposición de complejidades, culpables que actuaron por necesidad, cómplices por conveniencia y quienes simplemente habían aprendido a convivir con la corrupción. La reacción política fue inmediata. El concejal Richards intentó deslindarse. Dijo que no recordaba conversaciones con Hayes en esos términos, que habría que ver la cadena de custodia. El alcalde, que en un principio pidió calma, se encontró en una posición en la que debía elegir entre consolidar su alianza con la administración anterior o apoyar la transparencia. Algunos concejales presionaron por más investigación externa, otros reclamaron mesura. La ciudad, más allá de la sala, exigía respuestas, pero la fuerza del edificio de pruebas no dejó mucho espacio para la evasión. Cuando Marcus mostró una transacción bancaria que, a través de cuentas interpuestas, terminaba en manos de un tercero vinculado a un familiar de un oficial, algo cambió. La transparencia técnica, explicada en términos comprensibles para quienes no eran peritos, transformó la sospecha en probabilidades altas. La Fiscalía, presente en calidad de observadora, decidió solicitar detenciones preventivas para algunos implicados. La orden fue ejecutiva. Torres fue detenido ese mismo día, mientras salía del edificio. La escena fue breve, sin espectáculo, civilizada en la forma, acompañamiento policial, lectura de derechos, esposas colocadas con una precisión que parecía restituir la dignidad al procedimiento. La detención de Torres tuvo un efecto dominó. Con el peso de las pruebas acumuladas, Hayes y otros implicados fueron citados, y en algunos casos arrestados. No se trató de una purga masiva, se trató de una serie de medidas cautelares tomadas por la Fiscalía con la intención de que la investigación no se contaminara. Algunos oficiales se entregaron, otros se presentaron a declarar, algunos mintieron y quedaron en evidencia, otros aceptaron su culpa y pidieron disculpas. En medio de ese movimiento, hubo que gestionar otra realidad, las familias de los implicados. Sarah insistió en que las respuestas no podían ser solo punitivas. Un hombre del Departamento de Recursos Humanos propuso, y Sarah apoyó, planes de asistencia social para familiares que dependían económicamente de los ingresos ilícitos. Esa decisión levantó críticas de quienes pedían mano dura sin concesiones. La jefa defendió la postura con firmeza. El objetivo no era destruir vidas por completo, sino desactivar un mecanismo que empujaba a la gente a delinquir por necesidad. Mientras los arrestos se llevaban a cabo, la ciudad vivió jornadas tensas. Manifestaciones espontáneas se mezclaron con vigilias en el mercado. Algunos advertían que nada cambiaría con la caída de algunos nombres. Otros reclamaban que la Fiscalía actuara con rapidez. En la prensa, la historia se convirtió en tema nacional. No faltaron quienes buscaban convertirlo en cacería política. Sarah mantuvo la distancia. Ella no quería que la limpieza se transformara en vendetta, sino en restauración. Por eso, cuando las medidas cautelares fueron solicitadas, insistió en que se establecieran canales para la restitución y la reparación de las víctimas. Un fondo emergente para los vendedores afectados, la revisión de multas y la revisión de permisos cobro por cobro. El punto más duro de la asamblea llegó cuando Amy, con la calma que ya no ocultaba un nerviosismo vivido, mostró una grabación en la que un oficial, no Torres, gritaba a una vendedora y le exigía dinero bajo amenaza implícita. La mujer del vídeo apenas tragaba las lágrimas mientras entregaba lo que le pedían. No había necesidad de reproducir el insulto racista en su forma completa. La imagen bastó para que la sala se estremeciera. William, que había visto escenas parecidas durante años, contó cómo aquellas entregas de dinero habían hecho que muchos comunes aceptaran la extorsión como norma. Sus palabras, simples y directas, dieron voz a la vergüenza colectiva. Cuando la tarde llegó y la asamblea cerró su sesión, se habían tomado decisiones concretas, detenciones preventivas, citaciones al concejal Richards para declarar
y un pedido formal de auditoría externa sobre las cuentas del departamento. Sara anunció medidas administrativas inmediatas que no dependían de veredictos judiciales: implementación progresiva de cámaras corporales obligatorias, auditorías periódicas, una línea anónima de denuncias en varios idiomas y una oficina de integridad con autonomía funcional. Además, propuso un programa de reinserción y formación para los oficiales que admitieran su culpa y quisieran cambiar de rumbo con apoyo social y económico. Las medidas llegaron con resistencia interna. Algunos jefes de patrulla veían en las cámaras corporales una intrusión. Otros, especialmente los más jóvenes, celebraron la medida como un parche necesario. Había miedo al control y también alivio ante la posibilidad de que la vigilancia redujera arbitrariedades. La medida clave, sin embargo, fue la Tipline Anónima, una plataforma de denuncia gestionada por un tercero independiente, accesible en varias lenguas, con protección para denunciantes. Fue una promesa concreta a los vendedores que durante años habían pagado en silencio. Los siguientes días fueron una mezcla de actos administrativos y pequeñas escenas que contaban la magnitud del cambio. La policía comenzó a retirar el material comprometido para su custodia judicial. Marcus supervisaba la generación de copias inalterables. William fue llamado a declarar formalmente y su testimonio fue incluido en el expediente. Amy recibió protección discreta y, en paralelo, la invitación a formar parte del nuevo equipo de asuntos internos. Al principio rehusó por miedo. Luego aceptó con la condición de que su identidad estuviera resguardada mientras la investigación avanzaba. Sara, personalmente, se aseguró de que Amy tuviera apoyo psicológico y seguridad en su hogar. En los pasillos del ayuntamiento, algunos rostros que hubiesen preferido el silencio comenzaron a cambiar. El sargento Mills pidió una reunión y con voz trémula ofreció colaborar plenamente con las autoridades. Dijo que no podía borrar lo hecho, pero que estaba dispuesto a testimoniar sobre la cultura que había permitido aquello. Su colaboración fue importante, permitió entender mejor las rutinas que favorecían la corrupción. El impacto político no tardó en aparecer. Hubo comparecencias en el Consejo Municipal, pedidos de cuentas a la administración y el inicio de un proceso de revisión de los contratos que enlazaban permisos municipales con ciertas empresas. Richards, presionado, tuvo que responder públicamente y terminó aceptando someterse a investigación. No todas las líneas de influencia se cortaron de inmediato. El proceso político sería más lento, pero el acto de exponer aquello en una sala con fiscales y auditores dejó una marca que dificultaba volver atrás. Meses después de los primeros arrestos, Sara tuvo la tarea de anunciar públicamente las medidas de reforma. Lo hizo en voz baja, con claridad. Explicó por qué las cámaras corporales serían obligatorias, cómo funcionaría la Tipline, qué implicaría la auditoría externa y el programa de restitución económica para vendedores afectados. No hizo promesas de justicia perfecta. Dijo con sobriedad que no todo se solucionaría en semanas, pero que al menos las reglas serían distintas. La implementación fue paulatina. Las cámaras corporales llegaron primero a los equipos de patrulla. Los contratos de monitoreo y gestión audiovisual se adjudicaron a un ente independiente. La Tipline empezó a recibir denuncias y permitió abrir investigaciones internas que antes nunca habrían salido a la luz. Amy fue nombrada meses después jefa de asuntos internas, con una estructura que le dio independencia para investigar sin temores a represalias. Marcus recibió el encargo de liderar el área de integridad tecnológica, creando protocolos para el almacenamiento seguro de evidencia digital. William fue reconocido públicamente por su valentía. La ciudad le hizo un pequeño homenaje simbólico en el mercado, que fue recibido con abrazos y lágrimas por parte de quienes lo conocían. No todo fue redención inmediata. Algunos oficiales fueron despedidos y desplazados. Otros enfrentaron cargos penales. Pero también se activaron programas sociales, formación para el personal desplazado, alternativas laborales para familias y campañas de concienciación en el mercado sobre derechos y canales para denunciar. La reparación incluyó no solo dinero, sino gestos, devoluciones de permisos a comerciantes que habían sido removidos indebidamente, exoneraciones de multas impuestas irregularmente y un fondo de emergencia para quienes habían sufrido pérdidas por la extorsión. La recuperación social fue lenta y a veces dolorosa. Hubo vendedores que no volvieron, otros permanecieron con desconfianza.
En una de las reuniones comunitarias que Sara presidió en la plaza, una mujer interpeló a la jefa con dureza. No queremos promesas, queremos garantías. Sara escuchó. No se defendió con discursos, sino con propuestas concretas. La oficina de integridad tendría sedes semanales en el mercado, las audiencias públicas serían visibles y se establecerían canales de mediación. Fue una respuesta práctica, diseñada para recuperar confianza paso a paso. Un día, algunos meses después del escándalo, el mercado amaneció con una luz distinta. Los puestos se llenaron, la gente volvió a negociar con menos miedo. Sara, sin aspavientos, caminó entre las mesas. La reconocieron. Agradecimientos tímidos, miradas de respeto y, en algunos casos, cuestionamientos que había aprendido a aceptar. Allí estaba William, al frente de una mesa donde repartía folletos explicando cómo denunciar irregularidades. Marcus, de cuando en cuando, pasaba a saludar con la camisa un poco más arreglada que la que solía llevar en las noches técnicas. Amy conversaba con jóvenes interesados en el programa de cadetes que se abría para ofrecer oportunidades a la comunidad. Ese programa de cadetes era uno de los puntos más simbólicos de la reforma. Ofrecía formación y prácticas para jóvenes de barrios vulnerables, con becas y acompañamiento. El objetivo era claro: generar alternativas que impidieran que la necesidad empujara a nuevas generaciones a aceptar la corrupción como única salida. Sara lo presentó no como una hazaña personal, sino como una inversión colectiva. El discurso fue sencillo. Cambiar la cultura no se hacía solo con expulsiones, sino con oportunidades. Hubo resistencias, voces que advirtieron que la ciudad se había expuesto en exceso, otras que celebraron la limpieza. Sara aceptó críticas y elogios con la misma compostura. No buscó aplausos. Su frase, la que había resonado en el vestíbulo tras el empujón, había sido un punto de partida. Pero ella sabía que el liderazgo era algo que se medía en la constancia de las acciones y en la humildad para admitir errores. No se creyó salvadora, se ocupó de construir estructuras. Las confesiones de algunos oficiales dieron paso a procesos legales que siguieron su curso en los tribunales. La narrativa pública cambió. Ya no solo hablaban de un empujón y una frase, sino de un proceso en el que la ciudad había decidido hacerse responsable. Las sentencias, en su mayoría, no siempre fueron ejemplares de la noche a la mañana. Algunos alcanzaron acuerdos, otros enfrentaron juicios y sanciones administrativas. La historia mostró, una vez más, que la justicia es un laberinto que avanza a ritmos distintos según la complejidad de las relaciones implicadas. Pasado un año desde aquella mañana en el vestíbulo, la ciudad no era la misma. Había logros visibles, menos denuncias de extorsión, un sistema de cámaras con protocolos claros, una oficina de integridad en funcionamiento y un fondo de restitución activo. Había también tareas pendientes. Reparar la confianza no es un proyecto que se complete en un calendario, es una labor cotidiana. Amy seguía al frente de asuntos internos, Marcus coordinaba las auditorías técnicas y William caminaba por el mercado como un guardián que ya no tenía que temer. Sara mantenía su ritmo, visitas al territorio, reuniones con comunidad y, sobre todo, la convicción de que el poder se legitimaba cuando servía. En una tarde templada, Sara volvió a pasar por el vestíbulo del ayuntamiento. Se detuvo donde todo había comenzado. La imagen congelada del empujón estaba en un monitor, ahora parte de un archivo institucional que servía como recordatorio. No hubo teatralidad, solo una mirada tranquila al lugar que había sido escenario de un inicio violento y, al mismo tiempo, catalizador de la verificación. De fondo se escuchaban risas del mercado que llegaban como una promesa leve. No todo el mundo la perdonó, no todo el mundo la aplaudió, pero muchos ciudadanos en conversaciones callejeras repetían que algo había cambiado, que el hecho de que la jefa hubiera dicho, segundos después del empujón, «soy la nueva jefa», no fue una frase de vanidad, sino el inicio de un mandato que exigía responsabilidad. Lo que había detrás de esa frase era una forma de mirar a la institución, ya no como un cuerpo impermeable, sino como un servicio que debía rendir cuentas. La ciudad siguió su marcha, con sus luces y sus sombras. Había quienes intentaron seguir explotando grietas, otros aprovecharon las nuevas vías para denunciar y reconstruir. La transición fue compleja, ciclos de desconfianza y esperanza se alternaron, pero hubo también pequeñas escenas que hablaban de cambio. Un puesto que reabrió con más clientes, un joven que decidió inscribirse en el programa de cadetes, una mujer que, al ver la tipline, denunció irregularidades que hasta entonces había recibido con resignación.
Al final, lo que quedó impreso en la memoria colectiva no fue solo el empujón ni la frase en sí, sino la cadena que alguien decidió no romper, testigos que hablaron, un técnico que recuperó archivos, un conserje que guardó una memoria en un pendrive, una jefa que dio la orden de cerrar el edificio y comprobarlo todo. Fue la suma de decisiones pequeñas y valientes que construyeron una verdad capaz de enfrentarse al poder. En el epílogo de esta historia hay una imagen que se repite. Sara caminando por la plaza del mercado, sin estruendo, saludando a la gente que la reconoce. En su paso hay menos miedo y más expectativa. La ciudad la mira con la mezcla que siempre tiene a quienes lideran, exigencia y de vez en cuando gratitud. Amy trabaja ahora con un equipo que investiga sin temor. Marcus organiza sesiones de formación sobre integridad digital, y William, con su cuaderno, sigue anotando cosas, esta vez para que no se pierdan memorias importantes de la comunidad. No todo está resuelto. La reconstrucción de confianza es lenta y exige vigilancia. Pero la lección que quedó, difícil y valiosa, es que una sola grabación y la decisión de una persona de no callar pueden ser ventanas para la verdad. Que documentar, proteger y exponer con responsabilidad son herramientas poderosas para quien busca justicia. Que las instituciones se transforman cuando alguien, desde dentro, decide que el servicio es más importante que el miedo. Si ves injusticia, regístrala y denúnciala por las vías oficiales. Comparte esta historia para que deje de ser una excepción. Porque al fin y al cabo, una grabación y una frase, "Soy la nueva jefa", cambiaron el rumbo de una ciudad y mostraron que la responsabilidad puede vencer a la impunidad.